amigos, la prensa de hoy nos trae lo más importante ocurrido en el día de ayer. En el orden deportivo falleció un ícono del béisbol, Hank Aaron. Hank Aaron, uno de los primeros negros que llegó a Grandes Ligas, no el primero, uno del grupo de primeros negros después de Jackie Robinson. Hank Aaron fue un bateador excepcional y rompió el récord de jonrones del hasta entonces líder en ese tipo de récord de Baby Ruth. El 8 de abril del 74, con la casa llena del estadio de Atlanta, pegó su cuadrangular 715 frente a los Dodgers de Los Ángeles. Bill Clinton dice que Aaron ayudó a forjar un ambiente de tolerancia racial que hizo posible el triunfo de Obama. Mira, relacionó a Hank Aaron con el triunfo del primer negro presidente. Mike Smith, un catcher, dice, fue uno de los líderes de mi infancia. Bob Selly, jamás vi a alguien conectar tantas líneas por todos los lados. Falleció Hank Aaron. En el día de ayer se emitió un decreto que modificaba un poco lo establecido por la Comisión del Gabinete Social del Gobierno. Mucha gente piensa que por qué, a pesar de los contagios y las muertes que aumentaron, por qué se varió el horario. A veces, usted no puede acelerar sus críticas. Hay que saber el porqué de las cosas, porque esa comisión no tiene nada de locos que no hayan tomado en cuenta el que si han subido los contagios y las muertes, ¿por qué flexibilizan el horario? Tiene su razón. Y lo digo porque ayer, cuando nosotros dijimos aquí que Milagros Germán estaba justificada porque no está en manos de ella el silenciar las voces que la critican, decíamos que se debía a que todos los periodistas que trabajaron por el triunfo del PRM y la salida del poder del PLD durante tantos años que trabajaron, pues muy pocos han logrado el pago de su trabajo. Y me refiero a que decía ayer que algunos habían sido premiados rápidamente, unos pocos, pero que la mayoría se sentía un poco desconsolado y disgustado con el gobierno. La razón es que el gobierno ha centrado el presupuesto que tiene a los medios primero, para luego ver dónde colocan los periodistas, los programas de los periodistas bocinas y también con cargos en relaciones públicas, en prensa y en el exterior. De manera que eso me trajo como resultado que me dicen, pero tú sí eres consecuente, que le buscaste una salida
a milagros. Yo no tengo que buscarle salida a milagros. Lo que entiendo es que si usted coge los montos que se han entregado a algunos medios, superan por mucho lo que tenían antes, aunque se ajuste a las tarifas de ellos, pero atendieron primero los medios y dejaron los periodistas para después. Lo mismo estoy diciendo ahora con respecto al tema de la comisión. No le estoy buscando una salida a la comisión. La comisión tiene suficientes elementos para haber flexibilizado el toque de queda. El primero es la presión. El segundo es algo que surgió de inmediatamente, surgieron las restricciones, que fue la presión de la economía, en términos generales. Y la prueba es que esta pandemia se va a llevar muchos negocios que todavía no se han convencido de que ellos no vuelven. Y están haciendo un esfuerzo porque es su vida, su trabajo, y creen que con un horario favorable lo van a resolver. Esa es una de las presiones. La otra es que si el horario que existía no tenía resultado, no tenía el por qué restringirlo. ¿A qué me refiero? Bueno, si usted tenía un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, con 2 horas de tránsito, de libre tránsito, y eso no bajó nada, no funcionó, ¿qué sentido tiene restringir más? Entonces lo que hicieron fue el horario para trabajar es de 7 de la mañana a 5 de la tarde y 3 horas para circular, hasta las 10, ¿verdad? Muy bien. Sábado y domingo teníamos de 5 a 12 del día y ya, ni siquiera te daban circulación. Ahora te dan 3 horas para circular. Entonces, esa es la razón por la que, porque ¿qué contaminación provoca la circulación? Es la aglomeración. Es la aglomeración. Ayer me decía alguien, con motivo de unos funerales de una madre de un amigo, que las restricciones no son porque el cadáver contamina. El cadáver de los muertos de COVID no es lo que contamina a los que van a dar el pésame. Es la aglomeración que tradicionalmente tenemos en los funerales. El contacto físico de todo el mundo ahí. Entonces, de eso se está hablando. De manera que tenemos ahora, pero no a partir de hoy. Hoy y mañana es hasta las 12. Y el 27, que es el martes, se inicia este horario, que yo creo que también se va a aprobar a ver qué pasa, porque todos los días aparecen elementos nuevos, todos los días aparecen. Mire, solamente de la mascarilla hay muchísima información diferente todos los días, desde que comenzó el uso de mascarilla. El medio ambiente, en el aire, etcétera, las nuevas cepas. Es muy complicado, ¿eh? Y el que no hace conciencia de lo que está pasando, nosotros no vamos a poder entenderlo. Eso es. Por otra parte, usted tiene que en la República Dominicana hay un proceso de enjuiciamiento de personas acusadas de cometer actos de corrupción. Son 2 etapas, no 2 procesos solamente diferentes, 2 etapas. Uno que se había iniciado contra acusados de haber recibido dinero
de Odebrecht o de su representante aquí para facilitar, aprobar, pagar, otorgar concesiones contractuales de obras durante los años en que Odebrecht estuvo aquí. Sin embargo, se concentró el asunto en los últimos 8 años del gobierno que dirigió el país. Y dentro de esos otros años, 8 años, se concentró la acusación en la construcción de la obra más costosa que se ha hecho aquí. Odebrecht hizo muchas obras, pero la más costosa fue Catalina. Entonces existía entonces, a la toma de posesión del PRM, existía una acusación que se le había dado curso, en la que un grupo de funcionarios, exfuncionarios, legisladores, habían sido señalados por una procuraduría que salió del poder y por unos jueces que permanecen en el poder, lo que trajo una pequeña distorsión, porque lo que se trajo fue que el proceso de persecución a la corrupción se convirtió en el principal elemento del ejercicio del poder en este periodo. Lo principal fue eso. ¿Pero qué trajo eso como consecuencia? Trajo como consecuencia de que no salimos de un problema tras otro. Si usted coge al poco tiempo Kimberly, después Peñaguaba con un problema ahí, ahora Faña, y así tú ves que cada día hay un problema. ¿Por qué? Eso es porque la oposición fue unida a las elecciones, pero no fue unida en sus propósitos. Cuando los que lograron el triunfo del PLD, que fue indudablemente el candidato que eligieron, porque si no hubieran tenido ese candidato, nunca antes hubieran logrado el triunfo. ¿Cuáles fueron los 3 elementos? Número 1, Luis Abinader, presidente, limpiecito, sin ningún señalamiento. No tenía los problemas de Hipólito, no tenía problemas de Danilo, no tenía los problemas de Leonel, 3 expresidentes. Entonces surge Luis, eso fue vital. Es decir, negarle eso a Abinader es una tontería. Pero con eso solo no se ganaba, porque el PLD era una maquinaria invencible. Tenía el poder, tenía dinero y tenía un candidato exitoso que era Danilo Medina. Entonces, ¿cuál fue el objetivo? Desmembrar el PLD, desmembrar a Danilo. Lo logran, el primer paso fue inhabilitando a Danilo que no pueda postularse. Lo segundo fue buscarse un candidato que podía competir en generación con Luis, que era Gonzalo. Pero todo parecía que Gonzalo, con el apoyo de Danilo y un PLD unido, era invencible. Tan invencible que aún dividido como fue, tuvo un 37% solo. Pero entonces tenía un problema de que había una oposición dividida. Hubo una persona que se encargó de tocar todos los sectores que los convirtió en un partido de oposición. Pero, este es el comentario, no hizo propósitos de programas de gobierno conjunto, sino que se propusieron sacar al PLD del poder.
y ahí surge el uno, pero aún así, el PRM débil, dividido con el PRD, aunque sea poquito, pero dividido, con una serie de sectores que todos unidos no daban una mayoría frente al PLD. Entonces apareció un poquito que empató el juego, y es dividir al PLD. Entonces aquí tenemos tres grandes héroes del triunfo del Partido Revolucionario Moderno. Número uno, el candidato que hoy es presidente, Luis Abinader. Número dos, el que logró la unidad de la oposición, sin condiciones. Y número tres, el que dividió el PLD. Así es que termina 53-37. Pero ¿qué pasa? Que el partido PRM, cuando gana, se centra en buscar empleo. El día entero se lo pasa mortificando al presidente, porque ellos fueron, no es porque el PRM era el partido histórico que era el PRD, no era porque Luis fue un candidato limpiecito, transparente, buen candidato. No, no era tampoco porque el PLD se desgastó y se volvió una porquería en el poder. No, era porque tenían 16 años fuera del poder y tenían hambre, deseos de trabajar y sobre todo necesidad. Y se concentraron, y todavía se concentran, en presionar al presidente para que le busque su puesto en el gobierno. Es decir, que el día de hoy se ha ido una gran parte ya del gobierno pasado, pero todavía quedan personas porque hay que esperar que los nuevos aprendan. Se van a ir todos porque se necesitan esos cargos. ¿Qué pasó? Que el PRM solamente se concentró en buscar empleo, pero los otros no. Y los otros, que no son muchos, lograron posiciones importantes porque sí negociaron esas posiciones. ¿Quién? El PRM buscando empleo. No tenía un programa de gobierno absolutamente. Un empresario negoció, sacó a su candidato de circulación, le dieron turismo y impuso la política de inversión público-privada. Tú vas a tener problema económico, tienes que darle al sector privado. Y como esa persona es generadora, entonces él cobra con la inversión. ¿Qué va a pasar? Que cualquier día viene el anuncio de la conversión de la industria eléctrica al sector privado. Está en eso. Participación, que fue que logró la unidad, cobró, está en las principales posiciones en compras y contrataciones, en la Cancillería, en la política haitiana, en el problema de China, porque tiene dos compromisos que obligó al gobierno. Primero, ellos tenían la agenda de Estados Unidos, la están logrando. Ya se está hablando de aborto, se está hablando de matrimonio gay, se está hablando de la eutanasia, que es una agenda que viene de fuera. Pero ellos localmente también lo cobran su trabajo. Nosotros tenemos varios ministros que son miembros de esa organización. Entonces, ellos cobraron y además impusieron la política de China y de Venezuela. Es decir, ellos eso trajeron su agenda y la están llevando a cabo. Distinto al PRM, que todavía está desesperado buscando empleo. El Leonel Fernández, que fue el que dividió el PLD, todos los días consigue más cosas. Ahora vamos a hablar de la nueva justicia.
Leonel Fernández es el gran ganador de estas elecciones. Es el hombre del año. Si usted lo analiza al paso, es el hombre del año, porque salió de las cenizas. Entonces, usted tiene que Hacienda lo que busque préstamo y prepare el presupuesto. Valdés, el Banco Central, lo que hace es tratar de mantener una economía dentro de una tormenta. Y sigue. Estamos creciendo, estamos estables, pero el barco está en medio de una tormenta enorme. Mientras cada quien hace su propósito, Luis tiene que partirse en 10 pedazos, controlando una enfermedad que afecta al mundo entero, y realmente cada día la cosa está peor. Por eso es que el PRM le va a resultar muy... Luis no puede hablar de reelección él mismo, que es muy temprano para eso. Mientras tanto, otros están trabajando en política y están consiguiendo posiciones. Y ha logrado que la corrupción comience hace 4 años y no hace 16. Entonces, esa situación, nosotros no queremos que ustedes la crean, sino que la analicen. Si nosotros no tenemos razón, no se ponga bravo, no se ponga bravo. Porque usted no puede entrar en el grupo de gente que yo no entiendo lo que a mí no me conviene. Entonces, ahora mismo, el Consejo de la Magistratura conoce 5 jueces del Tribunal Constitucional y 4 jueces del Constitucional y 1 de la Suprema. A Francisco Ortega, que fue importante en el proceso de Odebrecht y que hizo un buen papel, tuvieron que confirmarlo. Entonces, nombran 4 jueces en el Constitucional. Hay un problemita. Estoy totalmente de acuerdo con el premio que se le dio a José Alejandro Vargas. Señores, nadie de los medios conoce los detalles de los esfuerzos que ese señor ha hecho en la vida para llegarse donde está y lo bien que lo ha hecho. Y ese no obedece a ningún tipo de lineamiento, diferente a los otros 3 jueces, porque Vázquez Acosta, Bonelli Vega y Carmen Santana, yo no digo de quiénes son, pero averígüelo usted. ¿Qué pasa con Alejandro Vargas? Tiene un problemita, que es que le está dirigiendo un proceso, que es prácticamente un juez de instrucción. Y en medio de eso, entonces lo ascienden. Lo que quiere decir que hay que buscar un sustituto, que yo tengo dudas que en este momento aparezca, que esté siendo tan justo como lo es el juez Vargas. Vamos a ver qué va a pasar, porque tengo mis sospechas de que en este momento pueden haber, no 1, no, 100 que sean quizás más igual de serios, igual de capaces, igual de trabajadores, igual de eficiente, igual de conocedor de las leyes. Pero en este momento eso es como aterrizar para cambiar de piloto, solamente para cambiar de piloto. Va a costar un retraso enorme en los procesos. Y le va a ser muy difícil conseguir un sustituto. Todo lo pasa, miren, todos los días usted ve cómo el presidente Abinader tiene que coincidir con el gobierno anterior. Es muy difícil cuando el predecesor hace un trabajo más o menos bueno.
sustituir a Danilo, la única forma fue encharcarlo, porque de otra forma no lo iban a lograr. Pero Luis, ahí al paso, nadando contra la corriente, ha logrado desempeñarse. Ese que subió ahora en Estados Unidos, que sustituyó a un loco, a un sinvergüenza, cuando analizan los detalles, le está haciendo difícil enjuiciarlo, y lo van a enjuiciar y lo van a quemar y lo van a chicharrar, pero sustituir a Donald Trump, que se pasó 4 años trabajando 24 horas haciendo vainas, malas y buenas, le va a ser muy difícil. Le va a ser tan difícil que en solo 24 horas puso 17 decretos a funcionar. 17 decretos, sin otras medidas que no tienen que ser por decreto. Señores, la situación aquí y en todas partes es difícil, pero mientras tanto, usted tiene que lo principal es que la salud cambia todo. Una persona enferma, una persona con temor a la enfermedad no rinde. Un país sometido a una epidemia, a una endemia, a un brote, a lo que sea, no va a poder realizar sus planes porque el enfermo no puede trabajar. Y eso es lo que aquí se está hablando. Hay mucha gente que puede hablar todas las pendejadas y tiene una ventaja, que el presidente no tiene oposición. La oposición está resultando de la gente que le están haciendo presión. Pero, aún no teniendo oposición, a veces no puede hacer nada. Porque es que en medio de una tormenta es difícil conducir un barco. Vamos a ver cómo van las cosas. Y quiero decir que los nuevos jueces, hay una jueza que es actualmente embajadora dominicana en Santa Sede. Sustituyó a un periodista que tuvo 11 años en el Vaticano y que hizo un trabajo excepcional. Ayer mismo hablábamos de que colocó la Virgen de Altagracia en el Vaticano, pero no fue eso. Fue embajador de 2 papas, llevó los 2 presidentes a Roma y hizo una gestión extraordinaria, ayudando todo en el momento más difícil que tuvo la iglesia aquí, que fue con el problema del nuncio papal. El representante del Papa no era más que un sinvergüenza degenerado y tuvieron que matarlo allá, lo envenenaron en el Vaticano. Y todo eso tuvo que vivirlo y lo sustituye una dama que mucha gente no conocía y que apenas 6 o 7 meses después de su designación llegó a presentar credenciales al Papa. Ahí está la foto. Tiene que venir a buscarse lo que ella siempre quiso. Ella siempre quiso un puesto en las altas cortes. Primero lo quería en la Suprema, no lo logró, y ahora lo logró en el Tribunal Constitucional. ¿A quién obedece ella? Porque vamos a ponernos claros. Cada juez tiene un padrino. No nos perdamos, ¿eh? ¿Quién propone la gente en la... yo voy y me presento? Hay 100 y pico que se presentan. ¿Por qué ellos? ¿Por qué ellos 5? ¿Porque se sacaron la lotería? No, porque los factores que eligen jueces son los factores políticos. ¿Quiénes son? El presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Suprema Corte de Justicia.
¿Quién tiene mayoría en este momento? Luis Abinader, Pacheco, Estrella, la procuradora, son 4 jueces, 4 miembros del Consejo que deciden. ¿Quiénes son los otros? Un diputado de la oposición, un senador de la segunda mayoría, que es un fenómeno inédito, que un partido que quedó en el último lugar le convenía al gobierno reconocerlo como segunda mayoría. Y hoy es segunda mayoría. Increíble, pero es así. Y entonces, como se lo aceptaron, va a votar a favor de los intereses del gobierno y del PRM. María del Carmen Santana, por ahí está la biografía, y Manuel Luis Bonelli Vega, lo mismo. Averigüen a quién obedece cada uno y cuando van a tomar una decisión, ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo que se está buscando? Se está buscando lo que siempre se busca, que la justicia actúe de acuerdo a los intereses del gobierno que está de turno. Eso es, gústele o no le guste a quien sea, es así. No hay otra forma. El dato que produjo ayer alguna extrañeza fue que reportando 14 muertes y 1.472 contagios, se modificara el horario. Confirmaron a Ortega en la Suprema. El ingeniero Francisco Pagán, uno de los acusados de corrupción por acciones en OISOE, hizo ayer un accidente cerebrovascular, fue llevado, parece que no era de mucha intensidad y será regresado a la cárcel. Falleció Janeiro, como dijimos, y entró en vigor la primera petición que le hizo Trump a Putin, que fue prohibir las armas nucleares, que ya estaba el acuerdo hecho. En el día de hoy no hay reunión del Consejo y será el martes en que pondrán en posición estos jueces y a ver quién ocupa el lugar de Alejandro Vargas, que es importante porque tienen que conocer de inmediato algún tipo de elemento. Vamos pues a hacer una pequeña pausa porque llegó el invitado y llegó Ramón Santos.